Hola, sean ustedes bienvenidos a mi canal. Mi nombre es María Belén y soy una ex testigo de Jehová. En este video vamos a estar tratando un tema bastante interesante y que fue bastante controversial en su momento cuando se dieron estos cambios. Vamos a estar principalmente reaccionando a los videos donde se dan estos anuncios. Me estoy refiriendo precisamente al cambio que hubo con el tema de que las mujeres ya podían usar pantalón tanto para la predicación como para las reuniones e incluso asambleas. El tema también de la corbata y la chaqueta, blazer, no sé cómo le llaman en tu país que usan los hombres. Y también el tema de las barbas en el caso del hombre, que la podía llevar o no. Entonces a esto es precisamente lo que yo me voy a referir en este video. Vamos a empezar. Bueno, para darles un poquito de contexto, les voy a contar que cuando se dieron estos anuncios, la verdad es que yo no estaba inactiva, de hecho estaba activa, pero yo ya tenía como eso en la mente, de que algo no estaba bien, de que las cosas no cuadraban, de que había cosas que no encajaban. Entonces, cuando se dieron estos anuncios, eh, sinceramente no fue que me pegó, me golpeó tanto a nivel emocional, porque yo ya estaba como despertando, se podría decir. Sin embargo, sí conocí personas, sobre todo de edad, que sí les pegó muchísimo estos anuncios y ya les voy a contar por qué, porque yo también tuve experiencias con respecto a la forma de vestir, la forma de verse, al ser tú un testigo de Jehová, sobre todo cuando llevabas privilegios. ¿A qué me refiero con privilegios? Si tú eras precursora regular o precursor regular, como era mi caso, que yo fui precursora regular por algunos años, o siervo ministerial o anciano, o si tú tenías la expectativa también de ser siervo ministerial, pues te tomaban mucho en cuenta esto. Así que también es un tema cotidiano en la vida de los testigos de Jehová y que creo que debe tomarse en cuenta. Así que ahora sí vamos a empezar. Yo les voy a dejar el fragmento del primer video en esta zona, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Vamos a poner el primer video. El cuerpo gobernante me ha pedido que lea el siguiente anuncio. El cuerpo gobernante ha decidido que las hermanas, si lo desean, pueden usar pantalones de vestir al participar en el ministerio y al asistir a las reuniones y asambleas de circuito y regionales. Si una hermana decide llevar pantalones en esas ocasiones, no deben ser informales, sino dignos, modestos y apropiados. Si una hermana participa en el programa, debe llevar una falda o un vestido, si esa es la costumbre en el lugar donde vive. Por supuesto, las hermanas también pueden elegir llevar falda o vestido, aunque no vayan a participar en el programa. Ok, hasta ahí. Vamos a tocar primero este tema. Primero el tema de las faldas en el caso de las hermanas o de las mujeres que asisten a la congregación de los testigos de Jehová. Empieza diciendo el anuncio con algo muy interesante que a mí en su momento no me gustó mucho, pero ahora me alarma aún más. Ellos están decidiendo lo que tú puedes o no usar. Para empezar, ellos estaban decidiendo que las mujeres ya podían usar pantalón y no solamente falda al momento de ir a predicar o para las reuniones o para las asambleas. Otra cosa que esta persona dice es que también, si es que lo deseas, puedes usar falda de igual manera. Y dice, si tú decides llevar pantalón, tiene que ser formal y etcétera. Pero lo interesante de este caso es que primero te dicen, nosotros hemos decidido lo que tú te vas a poner, pero tú eres la que estás decidiendo qué llevar, si falda o pantalón. Saben que eso sinceramente me molestó muchísimo al momento de volver a ver esto porque yo creo personalmente que la ropa no te hace como persona.
que la ropa no es importante. Sin embargo, cuando estás ahí, te adoctrinan de tal forma y de tal manera que tu ropa sí llega a ser importante. Yo les voy a contar mi experiencia personal porque estos videos son relacionados con mi experiencia personal netamente, ¿no? No con la experiencia de terceros ni de nadie más. Yo me bauticé, de hecho, ya siendo adulta, ya siendo mayor de edad, pero yo estudié la Biblia desde niña. Entonces yo sí tenía bastante este problema porque yo recuerdo que cuando yo salía del colegio, aunque yo no era una testigo de Jehová bautizada, yo tenía que llevar mi ropa porque la persona con la que yo estudiaba la Biblia así me lo decía y la verdad es que sí me lo reclamaba cuando yo no lo hacía. Entonces sí había ocasiones en que yo iba como con el uniforme del colegio, pero esta persona luego venía así con respeto en privado y me decía, sabes que esto no está bien porque nosotros le estamos dando adoración a Dios, entonces creo que tienes que andar a cargar tu ropa, tu falda, tu blusa y cambiarte el uniforme en el baño de la congregación porque no hay vestidores en la congregación donde estoy, no sé si en alguna hay, pero en la congregación donde en ese momento estábamos, pues no había vestidores, entonces había que cambiarse literalmente en el baño. Bueno, en fin, esto fue como durante el tiempo en que yo estudié. Cuando yo ya fui adulta, el tema se tornó un poco más interesante porque yo ya tenía que salir, sobre todo a trabajar, porque el horario de trabajo coincidía un poquito con el horario de las reuniones. Y esto lo cuento yo en algún otro de mis videos. Puedes ir a ver mis videos en mi canal. Y ahí estoy hablando un poquito más de cómo era más o menos mi vida en el momento en que yo ya fui adulta. Yo empecé a estudiar un curso de formación mientras trabajaba también. Y sobre todo en el trabajo se chocaban mucho los horarios con el tema de las reuniones, porque mi reunión empezaba a las 7 de la noche y mi trabajo terminaba prácticamente, tenía que terminar a las 7 de la noche, pero yo pedía 2 horas para poder movilizarme porque yo trabajaba de un polo al otro de donde se encontraba el Salón del Reino. Esto también era una tortura porque yo tenía que llevar mi ropa e irme y cambiarme y tal. Pero bueno, al final de todo yo lo hacía porque siempre te decían que era importante tu imagen, que tú como mujer, sobre todo si eras precursor o tenías algún otro tipo de responsabilidad en la congregación, tenías que verte como un testigo de Jehová, que era en el caso mío como mujer con una falda, que sea modesta y tal. De hecho, de esto también tengo otra experiencia muy, muy fea. Les comento que en una ocasión yo había llevado un vestido algo más corto de lo que generalmente ellos te dicen que uses, porque lo que se recomendaba en mi congregación es que tú puedas usar 4 dedos abajo de tu rodilla el vestido, por lo menos de ahí para abajo lo que tú quieras, pero por lo menos 4 dedos abajo de la rodilla. Y la verdad es que para darles un poquito de contexto de lo que pasó, yo había bajado muchísimo, muchísimo, muchísimo de peso en ese tiempo y había obviamente comprado ropa, estuve mucho tiempo con ese peso, pero luego tuve algún problema hormonal que se me cruzó por ahí. Yo estaba de hecho recién casada y bueno, había tenido mis problemas hormonales y tal y había subido un poco de peso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La ropa que normalmente yo utilizaba empezó a quedarme un poquito más corta y un poquito más apretada por obvias razones, porque al subir tan rápido de peso, pues principalmente tú a veces no te das ni cuenta y pues la ropa empieza a quedarte así. Y esto es justamente lo que a mí me había pasado. Yo había bajado mucho, mucho de peso, luego subí de peso de buenas a primeras por este tema hormonal y mis vestidos empezaron a encogerse un poco. Así que el vestido con el que yo asistí a esa reunión que tanto recuerdo estaba como que llegaba a la rodilla, ¿ya? No llegaba tampoco tan arriba, pero sí llegaba a la rodilla. No, nadie me dijo nada hasta el momento en que la reunión terminó. Recuerdo qué momento tan horrible porque había una hermana
Esta hermana, para darles contexto un poquito de quién era esta hermana era una también precursora regular que había sido de años. No recuerdo si para ese momento seguía siendo precursora regular o no, pero era ejemplar dentro de la congregación. Y recuerdo tan claramente que yo estaba conversando con alguien y ella me grita y me llama por mi nombre gritándome y me dice, ven acá. Y como si se tratara de que yo era su hija. Como así, literal. Y ya les voy a decir también por qué me molesta ahora tanto recordarlo. Pero me llama así, gritándome y me dice, ven. Y estaba con dos muchachas a las que ella daba el estudio, daba clases de la Biblia en ese momento. La una era, me parece que mayor de edad, la otra era algo menor de edad, ahora las dos ya son adultas, pero recuerdo que me dice, ven acá. Y yo voy y le digo, ¿cómo está, hermana? Y tal. Y me dice, ¿por qué te pusiste la falda así? Le dije, porque a mí me gusta. Yo se lo dije así y ni siquiera era el caso, porque yo no tenía por qué dar explicaciones de todo lo que estaba pasando. Pero yo le dije, porque a mí me gusta. Y me dijo, no, pero tú no tienes que ponerte la falda así, tú siendo precursora regular. Y tú sabes que no tienes que ponerte la falda así. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? A mí me gusta y no tiene por qué decirme algo así. Y ella me dijo, no, eso no está bien. Y yo recuerdo tanto verles las caras de estas dos muchachas, así como diciendo, ay, qué bien que le hable así. Y yo solo sonreí, me di la vuelta y me fui. Fue un tema bastante humillante. Y la verdad, al recordarlo, sí me molesta muchísimo porque les cuento que esta persona, esta hermana ejemplar, tiene dos hijas ya adultas, pero ella nunca pudo inculcarles el que vayan al Salón del Reino, el que sean testigos de Jehová. Nunca en su casa fueron testigos de Jehová y venía al Salón del Reino a perequear al resto de hermanas y muchachas que podía hacerlo, porque en su casa no podía hacerlo, porque en su casa no era nadie, porque en la congregación supuestamente era una hermana ejemplar, pero en su casa realmente no era nadie. Y solo le gustaba humillar a las personas. Luego supe que había tenido actitudes como estas, no solo relacionadas con la ropa, pero sí, imagínense, tanto relajo para que ahora puedan hasta usar pantalón. Digo hasta usar pantalón porque usar pantalón no tiene nada de malo, pero sí era muy mal visto. Dejando esa experiencia horrorosa a un lado de humillación que tuve dentro de la congregación, pues también les diré que sí, en alguna ocasión yo del trabajo me tocó como irme con pantalón y era horrible porque al final hablaban contigo y te decían que qué bueno que llegas a la reunión, que qué bueno que vienes, pero que vengas con falda, que no lo hagas con pantalón porque tú tienes que dar el ejemplo y el resto de personas te está viendo. Incluso yo recuerdo porque, bueno, mi trabajo era relacionado más con otra cosa, no era el área administrativa y pues yo sí, obviamente sí llegaba con pantalón, no era un pantalón muy formal o algo así, que tal vez se entiende, pero había personas que sí trabajaban en áreas administrativas, en bancos, en empresas, y este tipo de personas llegaban con pantalones formales incluso, o gente que llegaba del colegio también, que recuerdo que había colegios donde vestían muy formal. A pesar de eso, tú tenías que cambiarte, porque no estaba bien que tú te quedes con el uniforme porque eso no le daba una buena imagen. Y se imaginan ustedes la tortura psicológica, porque si yo voy a una iglesia una vez al mes, pues de pronto hago el esfuerzo y tal, pero si yo voy a una iglesia 2 a 3 veces por semana, porque cuando yo era niña y adolescente las reuniones eran 3 veces por semana, y cuando ya fui adulta, las reuniones eran 2 veces por semana, pues era una tortura psicológica constante y continua. Y aparte tener que aguantar a estas otras personas que hasta se fijaban que si llevabas falda, que dónde llevabas la falda.
Había incluso un ser tan despreciable en una congregación cercana. Este hombre es anciano de congregación hoy por hoy, es solterón el hombre, con todo respeto a quien quiere quedarse soltero, pero él empezaba como noviazgos y tal, y al final no se decidió por nadie, se quedó solterón, se quedó solo. No sé si algún día se casen, no me importa tampoco, pero era tan despreciable que cuando hacían giras a Betel, porque en mi país Betel queda en la costa, nosotros estamos en el área de la sierra para que lo puedan entender, hacían giras a Betel, hacían viajes, les medía la falda con la mano, les medía la falda con la mano a las hermanas para saber si podían ir o no a Betel con esa falda. Pueden ustedes creer. Una cosa espantosa y terrible, pero que sin embargo sí pasaba. Eso les puedo yo relatar con respecto a mi experiencia personal, lo que yo viví con los pantalones, con las faldas. Ahora con los pantalones yo he visto muchas fotografías de personas que incluso conozco que van con pantalones formales a las asambleas. En la congregación se toman sus fotos con sus pantalones formales, eso era muy mal visto. De hecho, mi mamá sigue siendo una testigo de Jehová activa y ella usa pantalón para ir a predicar. Y me parece bien que las hermanas tengan su comodidad. Lo que me parece mal es que estas personas quieren imponerte qué ponerte y qué no. Me parece terriblemente mal. Y esto no se queda así porque este mismo video continúa hablando del saco, de la chaqueta, blazer como lo conozcas en tu país, y la corbata que usan los varones, los caballeros. Entonces vamos a escuchar qué más sigue diciendo. Además, los hermanos pueden decidir si llevarán o no saco o chaqueta o corbata al participar en el ministerio y al asistir a las reuniones y asambleas de circuito y regionales. Si un hermano decide no llevar saco o corbata en esas ocasiones, su forma de vestir debe ser apropiada, modesta y digna, no informal. Si un hermano participa en el programa, debe llevar saco o chaqueta y corbata si esa es la costumbre en el lugar donde vive. Por supuesto, los hermanos pueden llevar saco o corbata aunque no vayan a participar en el programa. Al visitar Betel, sería apropiado que los hermanos lleven saco o chaqueta y corbata y que las hermanas lleven falda o vestido si esa es la costumbre en el lugar donde viven. Entonces, como ustedes pudieran haber escuchado, habla de la chaqueta de los varones, ¿no? Dice que ellos también iban a poder decidir si usar chaqueta, si usar corbata o no para el tema de las reuniones, de la predicación. Y que igual si asisten a BT, lo mejor sería que lo usen. Lo mismo, si tienen algo que hacer desde la plataforma, pues ellos tienen que usar saco, chaqueta, que se le llama aquí en Ecuador, y la corbata. La verdad es un tema que a mí se me pasa o se me pasó un poquito desapercibido porque en mi casa, donde yo me crié, no había varones testigos de Jehová. Entonces, yo les hablo de mi experiencia directa con respecto a las mujeres. Pero conversando de este tema con mi esposo, él me comenta que era muy complicado el hecho de no llevar la chaqueta o no llevar la corbata a la congregación, sobre todo cuando tú tenías privilegios, lo mismo si eras siervo ministerial, si eres precursor regular o si obviamente eres anciano de congregación. Era muy complicado el hecho de no llevar estos accesorios a la congregación porque ya se acercaba otro anciano, se acercaba otra persona a decirte que por qué, que no es digno. Porque, ojo, esa palabra también la usa en este video y dice que deben vestirse de forma digna. Ahora, yo sí me pregunto, ¿los jeans y las blusas estampadas son indignas? ¿O te hacen ver indigno? Es algo horrible lo que ellos quieren dar a notar, dar a conocer, es tremendo. Pero bueno, sí, sé que ellos también sufrieron bastante. Mi esposo sobre todo, les comento, él es de una zona costera de aquí del Ecuador y me comentaba que era muy incómodo
sobre todo en asambleas que se pasan días completos. Las asambleas, para quien no saben qué es, son convenciones que se hacen ciertas veces al año. En algunas ocasiones puede durar 3 días, en otras ocasiones es de un día, pero en la costa ecuatoriana hace mucho calor, hay mucha humedad, y ya se imaginarán un hombre con su corbata, su saco, su chaqueta, asándose, y que eso no importe hasta el momento en que ellos tengan que decirte que ya no los puedes usar. Y bueno, y eso tiene que ver con el otro video, el otro fragmento de video, que en cambio habla de un tema interesante, que es el tema de la barba en los hombres. Cuando yo supe esto, créanme, no sé, como que desperté aún más. Vamos a ver qué dice este video acerca del tema de las barbas. Aquí otro hermano fue quien da esta noticia de este anuncio. Y también tengo que decir algo al respecto de esto. Vamos a ver. ¿Cómo deberíamos ver a un hermano que decide dejarse la barba hoy en día? El cuerpo gobernante me pidió que leyera el siguiente anuncio. Un buen número de sucursales por todo el mundo nos ha escrito para explicar que siguen surgiendo preguntas sobre si es apropiado que un hermano, que sea siervo ministerial o anciano, tenga barba. Después de orar y analizar el asunto, el cuerpo gobernante ha decidido que es necesario aclarar el tema. El cuerpo gobernante no le ve ningún problema a que los hermanos tengan barba. ¿Por qué no? Porque la Biblia no condena el uso de la barba. Y no solo eso, con el paso del tiempo hemos notado que en muchos lugares no se ve mal que hombres con puestos de responsabilidad en el gobierno o en los negocios tengan barba. Así que si un hermano quiere dejarse barba, es una decisión personal. Los requisitos que tiene que cumplir un hermano para ser anciano o siervo ministerial están relacionados con su espiritualidad y no con el hecho de que tenga o no tenga barba. Esto también es aplicable a los siervos especiales de tiempo completo en Betel y a los que sirven en el campo, como precursores especiales, misioneros y superintendentes de circuito. De acuerdo con Romanos 14:4, ni los ancianos ni ningún otro cristiano deberían juzgar a un hermano que decida llevar barba. Esperamos que estas ideas nos ayuden a mantenernos alerta para no dejar que nada cause divisiones entre los siervos de Jehová. Fin del anuncio del cuerpo gobernante. Para que veas cómo ellos te manipulan. Empiezan a decir primero que han llegado preguntas, que han llegado dudas de si se puede usar barba o no en el caso de los hombres que están ahí dentro de la organización. Pero también terminan diciendo, dicen, el cuerpo gobernante ha decidido qué. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo gobernante está decidiendo no que tú puedas llevar barba. Esto a mí, ¡pum!, me explotó la cabeza cuando yo me enteré, porque, como les digo, yo no había tenido varones dentro de mi familia hasta el momento en que yo me casé. Cuando yo me casé, yo veía a mi esposo desesperado si tenía una lucecita de que le está saliendo la barba así, una pelucita que le está saliendo. Él era desesperado para irse a rasurar y yo no lo entendía. En alguna ocasión fuimos, porque había un hermano que vendía comida cerca del lugar donde nosotros vivimos, y recuerdo que fuimos a comer y ese día había reunión justamente. Y este hermano le dice a mi esposo como, hey, rasuraraste o rasúrate porque hoy hay reunión. Y yo, me parece bastante raro porque yo no sabía esto. Había visto hermanos con bigote, por ejemplo, pero hermanos sobre todo de edad,
que en ese caso son muy pocos, muy puntuales, y creo que en ellos nadie les decía nada, porque era como su estilo de toda la vida, un estilo así como que de hombre mayor, ya saben, ¿no? El bigote y tal. Pero el tema de la barba nunca me había fijado, nunca me había dado cuenta. Según yo, todo el mundo se veía como elegía verse, o sea, se veía como en sí quería. Pero ahora realmente me doy cuenta que no. Cuando yo escuché ese anuncio me di cuenta que no, que ellos te dicen hasta si puedes ponerte barba o no. Para mí, créanme que eso me explotó la cabeza. Y conversando con mi esposo acerca del tema cuando ya se dio este anuncio, él me decía, sí, es terrible, tú no puedes subir a la plataforma a dar un discurso, a decir algo, a dar un anuncio, a lo que sea, si tienes un poquito de barba creciendo. Esto está muy mal visto, más aún si tienes una barbita que se te pasó a rasurarte unos 2, 3 días. Entonces, eso era algo terrible según lo que él me cuenta. Y sí, ya les digo, yo sí estuve cuando este hermano le dijo, no, rasúrate. Pero lo que más me llamó la atención acerca de esto, no fue eso. Fue que yo creo que dieron el anuncio un día y al otro día, yo no sé, se sacaron las barbas. Yo sé que no debe haber sido al otro día, pero para uno el impacto psicológico fue así. Para mí el impacto psicológico fue así, porque de buenas a primeras empezaron a aparecer hombres con unas barbas gigantescas, que ni siquiera tenían el buen gusto de perfilarlas, rasurarlas, pintarlas en algunos casos, que creo que era necesario, sino que parecían náufragos. Y eso les parecía bien porque el cuerpo gobernante lo dijo. Qué pena, porque el cuerpo gobernante lo dijo, les parecía bien andar así. Y me di cuenta que muchos hombres tenían reprimido ese deseo de tener su barba, pero no lo hacían porque el cuerpo gobernante no les dejaba hacerlo, pero en el momento en que ellos decidieron que sí pueden hacerlo, pues aparecieron con tremendas barbas, unas cosas enormes. Y perdón, pero no todo el mundo le queda bien. Pero bueno, eso es cuestión de cada uno al final del día. Si se sienten bien con unas barbas tremendas de náufrago, problema de cada uno. Pero el punto es que ¿por qué tengo que esperar a que el cuerpo gobernante me diga qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer con mi barba? Con la barba que Dios me dio. Por Dios, no, créame que no. No lo puedo entender, no lo entenderé. Yo sé que si mañana anuncian, saben que los testigos de Jehová, el cuerpo gobernante ha decidido que los testigos de Jehová ya pueden celebrar cumpleaños, sale todo el mundo con pancartas, con voladores y botan la casa por la ventana porque son deseos que tienen reprimidos adentro de ellos, reprimidos totalmente. Y bueno, sé que a muchas personas de este anuncio también no les gustó mucho, sobre todo personas de edad que habían sido parte de esta presión social que te hacen ellos cuando no te ves como ellos quieren que te veas. Y habían sido parte tanto de lado y lado como los que fueron presionados como los que presionaban, pero ya, o sea, de buenas a primeras ellos decidieron que no es así y ya. Y bueno, sí, yo también comparto que uno tiene que vestirse con buen juicio, justamente lo que dice la Biblia. Si vas a una iglesia no vas a ir tremendamente informal. Estoy completamente de acuerdo. Pero aunque hay que usar buen juicio, no quiere decir que tenemos que esperar que una organización nos diga cada paso, cada cosa que tenemos que hacer, que te midan la falda con los dedos. Hazme el favor. En una congregación a la que yo estuve cuando yo era niña, había un hermano que les bajaba de la plataforma por usar sandalia abierta a las hermanas porque decían que estaban provocando a los hombres. Sandalia abierta de las que usan tiras. Yo sé que esas cosas cambiaron con el tiempo, pero son cosas que no tienen que haber pasado. Es una violencia psicológica brutal. Pero bueno, en fin.
Nada, espero que les haya gustado este video, que las personas que me están viendo, que son testigos de Jehová, puedan razonar, hagan lo que yo no hice en su momento, solo razonen y no se dejen de estas personas. Siempre les digo, yo de hecho no me considero activista en contra de los testigos de Jehová, para mí no lo soy. Hay personas que me comentan, me dicen, si lo eres porque los expones. No los expongo, solo cuento mi experiencia. Y saben que el contar mi experiencia y que el resto sienta que estoy hablando mal de los testigos de Jehová es porque algo anda mal ahí dentro, porque yo solo estoy contando mi experiencia. No dejes que te digan lo que tienes que hacer, lo que tienes que ponerte. Tú siéntete cómodo, cómoda con lo que estás usando, eso es lo más importante. Y que tú te sientas bien, aunque tengas una barba de náufrago, ¿qué importa? Pero eres tú, es tu cuerpo, es tu vida, es tu barba, es tu vestido, es tu dinero, el que inviertes en ti. Así que nada, espero que les haya gustado este video. Hemos analizado estos cambios, aparentemente, que tuvo la organización hace poco tiempo. Ya vamos a estar hablando un poquito más temas de cambios aparentemente. Y nada, les mando un saludo y conmigo será hasta un próximo video. No olviden suscribirse, activar la campanita, ponerle me gusta. Adiós.